Bienvenidos todos sean amigos y hermanos a este espacio del discipulado. Qué bueno que tengamos ese deseo de prepararnos, de estudiar la palabra de Dios y sobre todo caminar conforme a sus preceptos. Hoy día quisiera hablar sobre un tema que causa a veces confusión dentro de la iglesia. ¿Debemos servir a Dios con talentos, con nuestros talentos o debemos servir a Dios con nuestros dones? Bueno, ambos son importantes y hay una marcada diferencia entre los dos. Hoy en día, generalmente, el hombre se deja llevar por encontrar personas con mucho talento. Las empresas, instituciones, deporte, lo vemos en infinidad de carreras que la gente está buscando personas con talento. Bueno, es algo innato, genético que viene en el hombre, que tiene cierta afinidad para desarrollar ciertas características o experticias para hacer mejor unas cosas que otros. Pero vayamos al tema de enfrentarnos hoy día con lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es un don? ¿Qué es lo que podríamos llamar don? Bueno, don es como su palabra viene de una dádiva o regalo especial dado a la persona por Dios por medio de su Espíritu Santo que sirve para edificar a la iglesia y ayudar a que madure el cristiano en su servicio y su compromiso. Miren la diferencia entre un talento y un don. Don es algo que el Espíritu Santo trae al cuerpo de Cristo, a la iglesia. ¿Para qué? No para envanecerse, no para que lograse alguna posición de reconocimiento, como algunas personas hoy día están usando sus dones o pretenden decir que tienen ciertos dones para tener cierta jerarquía dentro de la iglesia. Pero más bien el don es algo para que nos ayude a servir en la manera de servir a otros, guiar a otros, instruir a otros, capacitar a otros y por supuesto ayudarnos a madurar. Por ejemplo, profecía, enseñanza, sanidad, discernimiento, exhortación, servicio. Mientras que un talento, como decíamos al principio, es la habilidad del ser humano que tiene el entendimiento, comprensión, el hacer, la práctica de hacer o lograr algo, ser creativo, ser un deportista, tener una capacidad para escribir libros, tener una facilidad con los números. Bueno, esos son talentos con que la persona nace y muchas veces es impulsada. También debe trabajarla para que mejore el talento. Pero el origen del talento se queda en el ámbito humano, dentro de nosotros. Pero el don tiene un origen divino, dado por la regeneración, por la conversión y la salvación del ser humano al regresar a los caminos del Señor. Los dones siempre son dados a Dios, a su cuerpo, es decir, a su iglesia. Porque el don viene del Padre, como dice 1 Corintios 12, 28 al 30. Viene de Dios el Hijo, porque como dice Efesios 4, 10 al 12, Cristo mismo seleccionó personas para darles dones. Y por supuesto viene del Espíritu Santo, el Espíritu Santo quien reparte los dones cada persona según como Él lo determina. 1 Corintios 12, 4 al 11. La Trinidad está envuelta en esta selección y repartición de dones a su cuerpo con el propósito que la iglesia pueda cumplir su obra. ¿Y cuál es esa obra? Bueno, manifestar a Cristo a todas las personas. Por eso, ¿la iglesia necesita dones? Por supuesto que sí. Es un elemento dado, un obsequio dado de Dios a sus seguidores, a sus discípulos, a su iglesia, para que pueda elaborar, trabajar de la mejor manera. El Espíritu Santo da dones a cada cristiano. Cuando recibimos la salvación, cuando tenemos la experiencia del arrepentimiento de nuestros pecados y el Espíritu Santo entra a nosotros llenándonos de su presencia, como dice Romanos 8, 16 a 17, viene con sus regalos, con una manera nueva de operar o de transmitir, de transitar la palabra de Dios en nuestras vidas, dentro de la forma que el cuerpo lo necesita. Por eso es Dios quien selecciona como un buen entrenador, como un buen coach, quiénes necesito en este partido, cómo voy a afinar mi delantera, cómo voy a plantear mi equipo para enfrentar al rival. Es el mismo Dios que pone sus dones para que cada creyente pueda ejercer la labor de Cristo en la tierra.
y a la vez pueda servir a los otros, a los que están recién iniciando la carrera. El don no es para envanecernos, como decimos. A veces los talentos, el talento musical de una persona, el talento de hacer dinero de otra persona, les sirve a ellos a escalar en esta jerarquía social y egoísta del ser humano, lograr posiciones de opresión a los demás, de poder sobre los demás. Mientras el don nos hace reconocer nuestra fragilidad, debilidad y humildad, la necesidad de que Cristo nos llene con este regalo inmerecido para servir a otros, para sostener a otros. Por eso la gran necesidad de una iglesia que esté llena de dones. Podemos preguntarnos en este momento, ¿la iglesia está llena de talentos o la iglesia está llena de dones? El talento va a reflejar siempre al hombre, va a reflejar la capacidad, la idoneidad del hombre. El don siempre nos habla de la majestuosidad del Señor, de su regalo inmerecido. Siempre nos va a hablar de la herramienta inútil en las manos del excelente artesano, del artista. Por eso la iglesia necesita dones. ¿Qué propósito tiene Dios al darnos dones? Bueno, lo hemos dicho. En primer lugar, edificar su iglesia. Dios nos da los dones para ayudarnos a trabajar, para levantar, para construir el cuerpo del Señor, como dice 1 Corintios 12. Los dones nos ayudan a ser buenos servidores y buenos edificadores, constructores. El don no viene para destruir, no viene para dividir. Hay personas que se levantan teniendo el don de profecía para levantar rebelión, soberbia y mensajes amenazantes. Bueno, yo no creo que ese don venga del Señor cuando viene a destruir el cuerpo de Cristo. El don viene para afirmar la obra del Señor en la vida de las personas. En segundo lugar, para perfeccionar a los santos. Usted se ha dado cuenta, hermanos, que una persona que está haciendo algo, sea un arquitecto o sea un artista, tiene que estar examinando y estudiando, dándole vueltas al proyecto, mirando bien la idea, buscando fallas hasta que dice lo he concluido, lo he terminado, lo firma y lo entrega. Asimismo es nuestro Dios. Él ha hecho la obra perfecta en Cristo, la salvación. Pero esa transmisión de salvación para que todo el mundo la pueda ver es un proceso en construcción. La iglesia tiene que perfeccionarse a través de la presencia del Espíritu Santo y a través de sus mensajeros llenos de dones. Los dones nos ayudan a ser mejores servidores de este mensaje, que la obra de Cristo es perfecta. El hombre y la iglesia no lo es. Cristo es perfecto, el reino del Señor es perfecto, la iglesia no. Por eso mucha gente critica a la iglesia. ¿Y la iglesia qué necesita? De estas personas que estén capacitadas por el mismo Espíritu de Cristo para edificar y perfeccionar, como dice Efesios 4:12, edificar la obra del reino. 1 Pedro 4:10 al 11. Y en tercer lugar, para que puedan madurar los cristianos. Interesante es esto, porque nos abre la puerta a preguntarnos. Entonces puede ser que sea cristiano y sea inmaduro, por supuesto que sí. Hay muchas personas que creen que lo único que necesitan saber es tener a Cristo en su corazón. Ese es el principio de una larga jornada, de un viaje que va a comenzar en una transformación, en un proceso que lo vamos a conocer como santidad. Pero este proceso o será lento o será rápido de acuerdo a su manera de entrenarse, de estudiar, de disciplinarse, de discipularse, de madurar en el Señor. Por eso los dones vienen como enriquecimiento para unirnos en la fe, para tener un buen conocimiento de Jesús y conformarnos al ejemplo de Cristo. Efesios 4:13 al 14. Si nosotros no entendemos esto, podemos estar compitiendo por lugares, por posiciones, por poder, como sucedía en la antigua iglesia de Corintios, donde Pablo tuvo tantos problemas porque era una iglesia rica en dones, pero muy inmadura.
Y Pablo tenía que decirles, os tengo que tratar como a niños, porque son incapaces de conocer y reconocer la verdadera palabra. Es importante los dones, sí, pero también un corazón que desee ser enseñado. Si usted desea un don, es algo bueno, lo dice la palabra de Dios. Y hay personas que quieren un don para servir, pero usted tiene que pasar por todo un proceso de aprendizaje. Y este proceso de aprendizaje es haciendo, sirviendo. No se puede estar simplemente desde la pantalla o desde un monitor aprendiendo todo. Usted tiene que ir al campo del servicio, del sacrificio. Recuerde a nuestro Señor. Recorrió las calles de su comunidad demostrando, anunciando el reino. Si todos sabían quién era Cristo por su manera de ser, por su manera de hablar, sus discípulos lo reconocían hasta en la forma que Él servía los alimentos, con la forma en que Él oraba, les traía a memoria su presencia. Le puedo preguntar y nos podemos preguntar a nosotros mismos, ¿de qué manera estoy ejerciendo mi don? Lo que el Señor me ha dado y me ha llamado a hacer. ¿Lo estoy haciendo de una manera correcta o estoy haciendo de una manera incorrecta? ¿Cómo funciona entonces el don? Bueno, con la ayuda del Espíritu Santo. Él nos va a guiar como buen maestro cómo voy a usar correctamente mi don. 1 Corintios 12 es un excelente texto para poder entender lo que dice la palabra de Dios en cada paso del desarrollo de los dones. Cada miembro debe usar sus dones para el bienestar del cuerpo de Cristo. El don no trae orgullo, el don debe traer servicio. El don no trae poder, el don debe traer humildad, porque es la demostración viviente de que Cristo está actuando en una persona. ¿Cómo actuaría Jesús? Bueno, usted y yo lo sabemos. Podríamos decir que hay muchas personas carismáticas en la iglesia que no están actuando de acuerdo al modelo de Cristo. Los dones son dados para construcción de la iglesia y para el servicio. Sí, lo hemos dicho, pero también debemos recordar que los dones son manejados solamente por el Señor. Dios entrega los dones como Él quiere, en la forma que quiere, en el tiempo que Él quiere. Los dones son dados para trabajos específicos y pueden estar dados por corto o largo tiempo. Es el Señor, no es usted. Yo no puedo prolongar, yo no puedo exigir, yo no puedo arrebatar. Simplemente tengo que tener un corazón para ser usado, un corazón para servir. Y el Señor determinará el beneficio y el uso que dará mi don a otros. Esto es algo importante cuando vemos que hay personas que se quieren estancar en cierto lugar para no permitir el crecimiento de otros. El cuerpo de Cristo, la iglesia, es dinámica. Por supuesto que sí. Personas comienzan, personas están llegando, personas están entregando su servicio, personas nuevas están tomando la posta. Pero no hay un lugar privilegiado para unos ciertos elegidos. Eso me suena a la escuela de los fariseos, cuando ellos querían implementar su manera de ser y de vivir, su forma de practicar la religión, la Torá. Eran ellos los únicos. Por eso no recibieron contento a Jesús, como les hablaba la semana pasada. Jesús viene para demostrarles a ellos la hipocresía que estaban viviendo. Pero Jesús da una palabra: el reino de los cielos se ha acercado. Y con esto quiere decir que hay oportunidad para todos. Y algo que es claro en la Biblia, en 1 Timoteo 4:14, Mateo 25, el 14 al 30, es que un don se puede perder si no lo estamos usando correctamente. Ningún don es más importante que el otro. Todos los dones son importantes y son necesarios. Si no, no los hubiera dado el Señor al cuerpo. Se trabaja junto para poder servir al cuerpo entero. Y ese es el principio, la unidad bajo el señorío de Cristo. Cuando hay rivalidades, cuando hay envidia, cuando hay enemistades, entonces hay desunión.
ese no es el espíritu de Cristo. Si usted está en una iglesia donde los dones sirven para confusión, para cuestionamiento, para señalamiento, bueno, usted está en la iglesia, esas personas están en la iglesia, pero probablemente el Espíritu Santo no está en ese lugar. Porque el don debe trabajar para traer la unidad, el crecimiento, el servicio de la obra del Señor en la vida de las personas. Dios siempre ha usado al hombre y el hombre siempre debe entender que su rol frente a su Dios es de ser un colaborador en esta operación de los dones. No es el que manda, no es el que tiene la última palabra, no es el que dice ahora y aquí. Siempre es la herramienta. En primer lugar, si nosotros pensamos de esta forma, podemos entender que Dios va a hacer su parte correcta en mi vida para poder guiarme a servir de la mejor manera. Dios va a trabajar con mis debilidades, con mis limitaciones. Él va a trabajar incluso con mi pasado para que me fortalezca en sus manos y yo pueda servir con el don que me está dando. Recuerden ustedes el caso de Moisés en el Éxodo 3, el encuentro con la zarza ardiente. Moisés era un cobarde que había huido por un asesinato que había cometido. Era un hombre irascible, era un hombre amargado, era un hombre que había vivido 40 años de su vida escondido en el desierto. Y el don del Señor lo llama en ese llamamiento de selección hacia una gran tarea. Ahora tú serás mi vocero, ahora tú serás el libertador de mi pueblo. Moisés dice, ¿quién soy yo? No puedo hacerlo. Y Dios tiene que tratar con sus temores, tiene que tratar con sus heridas, tiene que tratar con su rechazo, hasta que Moisés va a vivir una transformación, que es un proceso de maduración en la vida y en la historia de Moisés, hasta llegar ese hombre que va a guiar al pueblo a la salida de Egipto. Por eso Dios va a cumplir su parte. No tenga temor. Si usted cree que ha recibido un don, tenga esta certeza. Dios va a cumplir su parte para desarrollarlo, para usarlo, para juntarlo con personas claves, para que aviven como Timoteo encontró a su Pablo, usted también encontrará a su Pablo, para que avives el don de Dios puesto en tu vida, para que no se enfríe, para que no se olvide. El Señor nos recuerda que su distribución de dones es para que las personas puedan complementar su obra. No es para que yo tenga algo distinto, no. Yo soy parte de un todo. Solo no sirvo de nada. Junto al cuerpo de Cristo, en ese momento Dios me puede usar. Él otorga diferentes dones a diferentes personas y eso no debe causar celo en nosotros. Cada persona es distinta. En la diversidad podemos encontrar una manera mejor de alcanzar a las personas. Debemos estar preparados para hacer nuestra parte, ya que estos dones no son iniciados por el hombre. Nosotros no decidimos cuándo se manifiestan, no decidimos su rango de acción, pero sí podemos condicionar nuestro vaso para ser usado. Me estoy refiriendo a la disciplina, a la obediencia, a los ejercicios piadosos. Si yo soy una persona que se prepara, seré una persona que seré usada. Recuerden el momento de David. David era solo un niño cuando recibe la unción del profeta Samuel, pero aún no era el rey. Tenía la unción, pero aún no era el rey. David tuvo que trabajar un largo camino de rechazos, de problemas, de cosas que podían haberlo destruido. Pero él esperó, en su debilidad esperó hasta que se manifestó el tiempo y el momento adecuado para llegar a ser rey. Debemos aprender a estar totalmente bajo el señorío de Cristo.
No presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:13. Pablo está diciendo que yo tengo que tomar la decisión de que cada momento debo caminar y debo vivir para que Cristo se glorifique en mi vida. Debemos tener el deseo y el anhelo de presentarnos una vida piadosa frente al Señor. Y algo que es muy importante que a veces perdemos de vista, aprenda todo acerca del don que cree que usted tiene. Estudie, prepárese. La Biblia dice muy claramente que el pueblo sufre destrucción por falta de conocimiento. Y si hay un gran mal hoy por hoy en la iglesia, es la falta de púlpitos preparados en la palabra de Dios. Hoy día los púlpitos están llenos de buenas ideas, de influencers, están llenos de buenas personas, pero que carecen del conocimiento de la palabra de Dios. Tienen estrategias, tienen herramientas, tienen sueños, pero carecen del conocimiento. Usted sea una persona que se está preparando para que el momento en que Dios decida ponerlo en el lugar de acción, usted esté listo. Pablo decía en 1 Corintios 12:1, en cuanto a los dones espirituales, quiero, hermano, que no seáis ignorantes. Pablo sabe que es muy importante tener conocimiento, porque si no hay un conocimiento en la palabra de Dios, lo que va a haber es un desconocimiento y un engaño que puede llevarnos a la ruina y llevarnos al fracaso. Algunas personas se ofenden cuando uno comienza a hablar acerca de las pautas de la operación de los dones. En 1 Corintios 14, Pablo no temía dar orientación pastoral al uso de los dones. Dice, no, es que yo tengo el don, usted no puede opinar, no me puede decir nada, es Dios. Pero hermano, la iglesia es un cuerpo que está regido por una estructura que el Señor mismo ha puesto por cabeza. En el reino de Dios todos seremos iguales delante del gran trono, pero en la iglesia no. En la iglesia hay lugares, hay posiciones que el Señor mismo ha establecido para que el cuerpo camine en unidad y en orden. La preocupación que estaba diciendo Pablo en 1 Corintios 14 fue por los posibles efectos nocivos de usar un don en la iglesia simplemente con el acento del asentimiento de una persona que lo administra, sin conocer la palabra de Dios. Cuando nosotros pensamos en cómo deben ser operados o usados los dones espirituales, la palabra clave o la regla de oro es edificación. Debemos cuidar, debemos preservar, debemos orientar, debemos guiar. Esa es la palabra. Y miren que en 1 Corintios 14, Pablo la usa edificar 14 veces, de una otra vez. La termina usando para que la gente entienda que ese es el principio que debe estar presente cuando una persona manifiesta que tiene un don. La manifestación del Espíritu en 1 Corintios 12:7 dice es para el bien común. Y todos tenemos que entender que si nosotros estamos sirviendo al Señor, es para el bien común. Cuando usted cree que tiene un don, hágase las siguientes preguntas. ¿Esto que quiero o digo que tengo que hacer edificará al pueblo de Dios? ¿Fortalecerá a la iglesia? ¿Traerá aliento y sustento a los santos? ¿Están de acuerdo mis líderes espirituales acerca de lo que yo pienso que Dios me está llamando? Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la Biblia advierte que los dones del Espíritu deben ser puestos a prueba en comparación
con la palabra de Dios. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. Los dones siempre deben confirmar la palabra, no violarla ni cambiarla. Gálatas 1:8. A veces yo he escuchado predicaciones que comienzan con las siguientes palabras. Hoy día traigo una revelación que ustedes no la van a encontrar en la palabra, pero Dios me la ha dado a mí para que se las comunique a ustedes. En ese momento a mí me suenan las alarmas y las alertas de que hay una persona que piensa que la Biblia no se ha cerrado. Los dones no son infalibles. ¿Por qué? Porque trabajan y operan en vasos falibles. Los dones son manifestación de una herramienta. Sí, la mano es del Señor, pero a veces la herramienta pierde filo, pierde dirección. Ellos deben ser cada rato medidos, ajustados con la medida de la palabra de Dios. No porque algo tenga un sonido bueno y agradable a nuestros oídos les hace una verdad divina. Según de Timoteo 4:3. Usted se ha dado cuenta, seguramente ha manejado carros o tiene su vehículo, que luego de transitar por muchos caminos o haber tenido un golpe o haber pasado por un camino irregular, la dirección pierde alineación, lo que se llama la alineación, y las llantas necesitan otra vez de un balanceo. Los ejes hay que cambiarlos, ajustarlos, porque ha habido cosas que pudieron mover y le están a usted manifestando que la dirección no está firme como antes. Yo creo que es lo mismo que sucede con el don. El Señor tiene que hablarnos a nosotros de que necesitamos otra vez de su alineación y su balanceo. Pero muchas veces no queremos oír eso, sino que seguimos usando el don porque encontramos la respuesta positiva de los oyentes. Entonces también necesitamos que el liderazgo hable con nosotros, que los pastores hablen con nosotros. Es muy peligroso una persona que trabaja sola en su don y bajo su don crea una estructura o un ministerio, como llamamos, sin rendirle cuentas a nadie. Es muy peligroso porque cualquier golpe, cualquier distracción puede destruir la dirección del don. Por eso Dios advierte que tenemos que usarlo siempre bajo el señorío de Cristo y de su cuerpo manifestado aquí en la tierra. Cuando se opera en los dones del Espíritu, obedezca el mover del Espíritu, el que siempre actuará en conforme a la palabra de Dios, en amor y edificación. Rodéese y tenga un corazón lleno del conocimiento de la palabra de Dios, del amor al prójimo, pero también tenga consejo, cuidado y cobertura para que usted no se equivoque ni lleve a otros a error. Qué importante es entonces entender el uso de los dones en la iglesia. Si la iglesia pudiese usar más los dones que ha recibido, la iglesia haría un mejor trabajo en este mundo perdido y lleno de tinieblas. El gran desafío que tenemos hoy día es preguntarle al Espíritu Santo dónde nos quiere poner, dónde quiere llevarme a servir. Usted no debe estar simplemente sentado recibiendo todo. Usted es tiempo de que también se levante y construya, ayude a construir, trabaje con otros, pero comienza con este deseo de convertirse en un discípulo. Que el Señor lo anime y nos anime a ser mejores instrumentos para su gloria, para su servicio. Y si hoy día usted está sintiendo y pensando, Señor, ¿qué quieres hacer? Permítame terminar con una palabra de oración. Dígale, Señor, hoy día, que sea tu voz, que sea tu Espíritu Santo el que me guíe y me lleve por ese camino por el cual debo andar. Perdóname si tal vez yo estaba pidiendo cosas para mi egoísmo, para que la gente reconozca el valor que yo creo tener, para que las personas puedan sentir la capacidad, la habilidad que creo tener. Perdóname porque no he entendido
que todo es para edificación, para servicio. Úsame conforme a tu Santo Espíritu. Estoy aquí como una herramienta inútil en tus manos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor lo bendiga y lo edifique y construya en usted esa parte valiosa que necesita el cuerpo de Cristo.